Hola, doctor Ernesto Cisneros, médico familiar. En esta ocasión quiero contarles una de las anécdotas más memorables que tuve durante mi formación en el área de emergencia. En aquellos días yo rotaba como médico residente, ayudante de los médicos tratantes del área de emergencia en el hospital que me formaba. Y un día nos llegó un paciente joven, un adulto joven, traído por los familiares en aparente estado de inconsciencia, pues había tenido antecedente de ingesta alcohólica y los médicos presumieron que probablemente lo que tenía es solamente eh, los efectos de la intoxicación alcohólica sin que llegue a tener mayores problemas. La valoración inicial con la toma de signos vitales no demostraba alteración importante en estos signos. La presión arterial estaba normal, la frecuencia cardíaca normal, la saturación de oxígeno normal, la temperatura normal. En el resto del examen físico no se encontró ninguna otra cosa que llame la atención. Se valoran pupilas, estaban isocóricas normoreactivas, no había signos de alguna lesión evidente extraña y se procedió pues además de hacer la valoración, tomar monitorización continua de los signos vitales, a colocar una vía. En el momento que se coloca la vía, también se aprovecha para extraer la sangre y poder hacer exámenes pertinentes ante la sospecha de alguna situación grave, mediada o no por el alcohol y o sospechando algún otro tipo de sustancias que hayan podido ser ingeridas o tocadas. Eh, Sin embargo, el paciente a la venopunción no reaccionó. Eso que llamó mucha atención al médico que estaba a cargo y procedió a decirme que ayude también tomando una gasometría. Este es un examen que se hace una punción en una arteria. A diferencia de las vías se colocan en el sitio donde están las venas. Y no suele ser muy doloroso, pero la punción arterial sí lo suele ser, porque la arteria tiene mayor capacidad de despertar dolor. Y al hacer esto, el paciente tampoco reaccionó. Entonces, aquella sospecha inicial de que eran simplemente efectos de una inconsciencia por la intoxicación alcohólica, que no suele ser tan grave cuando no es muy alta la dosis, estaban comenzando a no ser lo único que estaría pasando. En ese momento, habiendo hecho una venopunción para extracción de sangre, para poder colocar la vía y el paciente no reaccionar, se me indicó que por favor coloque una sonda nasogástrica que se amerita en estos casos cuando hay sospecha de que puede haber habido una eh, ingesta de alguna otra sustancia que podría ser muy peligrosa. Procedí a realizar la colocación de la sonda nasogástrica, la cual suele ser muy molestosa y muchas veces requiere que el paciente esté consciente, pero ante esta circunstancia y el paciente aparentemente inconsciente, se pudo colocar sin mayor problema. Y debo decir que por experiencia propia, colocar una sonda nasogástrica es algo que genera mucho malestar. Al no haber reacción con estas varias cosas que hemos hecho, con haber colocado la venopunción para la vía, haber sacado sangre para extracción de muestras y en caso de intoxicaciones, haber colocado una sonda nasogástrica que suele ser muy molestosa, el paciente sin reaccionar, nos hacía sospechar que algo más grave podría estar pasando. Entonces, quien estaba a cargo indicó que además de eso teníamos que poner un sondaje nasogástrico, un sondaje vesical, y pues teníamos que hacer un procedimiento de asepsia antisepsia alrededor del pene y colocar una sonda vesical de forma estéril para poder tener acceso a la determinación de la diuresis, que es uno de los elementos que se usa cuando hay pacientes con potencialmente efectos tóxicos. Sin embargo, después de que me pasaron todo el material, me puse los guantes y procedí a realizar la asepsia antisepsia antes de colocar la sonda vesical, milagrosamente el paciente despertó y se sentó en la camilla indicando de forma textual lo siguiente: eso sí, todo puede ser, pero el invicto no me quita a nadie, no me ponga la sonda, doctor. Inmediatamente, obviamente, eso despertó una gran carcajada dentro de todo el área de cuidados, puesto que el paciente realmente no estaba grave, el paciente estaba simulando estar inconsciente y no tenía ningún problema. Y se completó la historia clínica una vez que el paciente despertó. Había solamente habido ingesta alcohólica en un festejo, no había habido sospecha
o no había habido ingesta de ningún otro líquido o sustancia que puedan ser tóxicas. Los exámenes llegaron rápidamente en la urgencia, no encontramos nada que sea preocupante y finalmente el paciente pudo ser dado de alta para que pase chuchaqui en su casa. Bueno, esta ha sido la anécdota que les he querido contar el día de hoy. Hasta la próxima.